Hola, curiosas y curiosos de la historia. Atentos que lo de hoy es muy loco. Coged palomitas. ¿Os podéis imaginar un cerdo, una vaca o un animal salvaje llevados a juicio? Y no estoy hablando de una pantomima o de un cuento satírico teatralizado. Hablo de un juicio real, con sus costes, con todas las garantías procesales e incluso con su abogado defensor. Lógicamente de oficio. Pues sí, no os riáis, porque hasta finales del siglo XVIII era práctica común acusar a un animal de un delito cualquiera y someterlo a juicio. El conjunto de normas, en teoría inspiradas en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad, han variado a lo largo de la historia. Y si ahora a nadie le cabría en la cabeza juzgar a un animal, hubo momentos y lugares en los que lo fundamental era castigar al culpable, fuese quien fuese, y por muy irracional que fuera el bicho, había que juzgarle, condenarle y, llegado el caso, excomulgarle y ejecutarle. Para colmo, el pueblo acogía de buen grado este tipo de juicios absurdos e histriónicos. Quizás, claro, por falta de otras diversiones. Bendito Candy Crush, que nos volvió seres más razonables. Pero antes de entrar al turrón, si no quieres perderte ningún detalle, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Como os he dicho, tras un delito cometido por el animal, había que cumplir todas las garantías procesales. Así que había que empezar y trasladar al acusado ante el tribunal, donde se le asignaba un abogado defensor que juraba cumplir sus funciones con celo y propiedad, y por tanto podría utilizar toda clase de procedimientos y recursos jurídicos, sobreseimientos, prórrogas, vicios de nulidad, etc. Por ejemplo, en el año 1300, en Inglaterra, se celebró un juicio a una bandada de cuervos. Sí, a la banda enterita. Y después de un juicio lo más justo que pudo ser, dadas las circunstancias, los jueces decidieron condenarles a todos, porque eran incapaces de distinguir los gritos de los cuervos culpables de aquellos que, y cito, estaban defendiendo su inocencia. Tela, ¿eh? También tenemos registros de un juicio a una cerda que, al parecer, junto a sus 6 lechones, había asesinado a un tal Juan Martín en la localidad francesa de Savigny, y el 10 de enero de 1457 fue dictada la sentencia. Y decía así: decimos y pronunciamos que la cerda, por razón de asesinato y homicidio por ella cometido y perpetrado en la persona de Juan Martín, sea confiscada para ser castigada y condenada al último suplicio, y ser colgada de las patas traseras de un árbol. Respecto a los lechones de la dicha cerda, por cuanto no está probado que comieran del dicho Juan Martín, nos contentamos con devolverlos a su dueño, mediante caución de devolverlos si resulta que comieron a dicho Juan Martín. Alucina mandarinas. En otros casos, incluso, se llevaba al resto de animales de la especie al patíbulo para que presenciasen la ejecución a modo de advertencia. Pero sin duda, eso sucedió porque la cerda en cuestión no tuvo un buen abogado defensor. Pero hubo otros letrados que sí hicieron su trabajo de forma brillante, como el caso del joven abogado francés del siglo XV, Barthélemy de Chasseneux, y lo hizo en su magistral defensa de unas ratas de la diócesis de Autun, un pueblo de Francia. Y es que allí resulta que había una plaga de ratas que asolaba a la región haciendo de las suyas, y ante la imposibilidad de controlarlas, a alguien se le ocurrió denunciarlas ante el tribunal eclesiástico local. Vamos, lo típico. Cuando no había judíos a los que asediar, buenas eran las ratas. Lógicamente se las emplazó para que se presentasen ante el tribunal, y para avisar a las ratas colgaron un auto de emplazamiento en la puerta de la iglesia local. No es broma. Y como las ratas no comparecieron, o no vieron el cartel, o yo qué sé, la fiscalía exigió al tribunal una sentencia inmediata, pero Chasseneux, el abogado, argumentó que eran tan numerosas que la citación tenía un defecto de forma. Y el tema enloqueció aún más cuando, entendiendo la lógica irrefutable de Chasseneux, el tribunal admitió su protesta y se ordenó a los curas de cada parroquia que recorriesen el pueblo
y también los campos y leyesen en voz alta la citación. Pero bueno, aún así las ratas no se presentaron. Qué raro, ¿no? Y el fiscal, en un arrebato, añadió a la lista el delito de desacato, además de volver a pedir una sentencia. Pero Chassanet no iba a dejar a sus clientes tirados, que para eso le pagaban, y entonces se sacó otro as de la manga. Y esta vez argumentó que muchas eran demasiado viejas y otras demasiado jóvenes para hacer un viaje hasta el juzgado. Y el resto de sus clientes, aunque estaban dispuestos a asistir, tenían miedo de salir de sus agujeros por los malvados gatos de los denunciantes. Así que el letrado exigió que las autoridades asumiesen la protección para que sus clientes pudieran asistir, lo que habría supuesto un gasto brutal. Y además, al tener que asumir las autoridades locales la custodia, se exponían a tener que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones si alguno de sus clientes sufría algún daño. Y con ello, Chassanet consiguió llevar el proceso a un punto de no retorno, y el juicio fue aplazado sine die y hasta la fecha. Así que podemos decir que ganó la defensa. Y este caso le sirvió al joven abogado para iniciar una fulgurante carrera que le llevó a ser presidente del Parlamento de Provenza. Más tarde, enfrentándose a una fuerte oposición social, defendió a un grupo de herejes con el fino argumento de que si hasta las ratas de Otón han tenido un juicio justo, ¿por qué negárselo a alguien por considerarlo hereje? Pero aquí el precedente no le sirvió para ganar. En cambio, lo que sí se ganó fueron muchos enemigos por defender a los herejes. Quizás fue por eso que poco tiempo después recibió un ramo de flores perfumado, pero perfumado de un potente veneno, y cayó fulminado en cuanto las olió. Pero ojo, que en 1948, no hace ni 100 años, dos perros setter irlandeses quedaron huérfanos de dueño, que era un abogado norteamericano. En su herencia, el buen señor les había legado 1.500 libras esterlinas, que era una pequeña fortuna de la época, que les daría para comer jamón del bueno durante el resto de sus vidas. Pero el juez decidió denegarles la herencia porque, bueno, los perros no habían sabido responder a las preguntas que les hacía. Sí, el juez preguntó a los perros. Y seguramente esas 1.500 libras acabarían en el bolsillo de algún juez avispado. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os han parecido estas historias? Tela, ¿eh? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que ver este vídeo de aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que veas, que entres y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.